Nunca imaginé que la llegada de un nuevo miembro a mi familia cambiaría todo para siempre. Hola, me llamo Ana, tengo 20 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Ronda, en Andalucía. Mi madre se volvió a casar hace poco con un hombre llamado Carlos, y con él llegó su hijo, Marcos, mi nuevo hermanastro. Al principio, la idea de compartir mi vida con alguien que no conocía me parecía extraña, casi como si perteneciera a otro mundo. Pero la vida, con sus giros imprevisibles, tenía otros planes para nosotros. Desde el primer momento, nuestras relaciones fueron superficiales. Apenas intercambiábamos saludos corteses en la mesa, alguna palabra sobre los estudios y poco más. Marcos era reservado, casi un introvertido, y yo estaba ocupada intentando encontrar mi propio camino. Jamás habría pensado que todo eso cambiaría tan rápido. Todo comenzó una tarde lluviosa de otoño, cuando nos quedamos solos en casa. Mis padres habían salido a un compromiso y yo estaba en el salón, intentando preparar un examen de matemáticas que se acercaba. Llevaba un vestido sencillo de algodón, de esos que apenas llegan a la rodilla, y unos calcetines de lana que mi abuela tejió para mí. Mi pelo lo tenía recogido en un moño desordenado, con algunos mechones sueltos que caían sobre mi rostro. Fue entonces cuando Marcos apareció con una taza de té en las manos. Se detuvo al verme rodeada de libros y cuadernos desparramados. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, inclinándose para mirar lo que estaba estudiando. Dudé un instante, no quería admitir que estaba perdida con esos cálculos tan difíciles. Pero acabé asintiendo con timidez. Se sentó a mi lado y durante más de una hora me explicó con paciencia problemas que parecían imposibles de entender. Su voz, tranquila y pausada, era casi reconfortante. Cuando finalmente resolví una de las ecuaciones por mi cuenta, me sonrió de una manera que hizo latir mi corazón con fuerza. ¿Ves? Lo tienes, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Por primera vez, noté en él algo diferente, algo que rompía la imagen de ese hijo distante del nuevo marido de mi madre. Desde ese día, empezamos a encontrarnos más a menudo, en la cocina, en el pasillo o en el balcón. Hablábamos de todo, música, películas, sueños. Había una ligereza en nuestras charlas que me sorprendía. Con Marcos podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada. Y aunque al principio no me atrevía a pensarlo, un calor extraño comenzó a crecer en mí, un sentimiento que prometía cambiarlo todo. El verano en Ronda suele ser intenso, con un sol que parece derretir hasta las piedras de sus calles empinadas, y ese calor fue el que nos empujó a buscar refugio en la piscina de la casa de campo de mis padres, un lugar que parecía suspendido en el tiempo, rodeado de olivos y almendros. Aquella tarde, me puse mi bañador favorito, uno entero de color vino, un regalo de mi abuela que sabía que me encantaban los tonos poco comunes. Sobre mis hombros eché un pareo ligero de gasa, que dejaba entrever la piel bronceada por el sol y el contorno de mis piernas. Cuando salí al patio, Marcos ya estaba allí, sentado al borde de la piscina, con los pies sumergidos en el agua fresca. Llevaba unos bañadores oscuros, sencillos, y en sus manos sostenía un libro, aunque no parecía estar leyendo. Su mirada estaba perdida, fija en el horizonte, como si sus pensamientos flotaran lejos de nosotros. Hola, le saludé, intentando sonar despreocupada mientras me acercaba. Levantó la cabeza y me devolvió la mirada. Fue un instante fugaz, casi imperceptible, pero algo en sus ojos cambió. Por un momento, sus ojos recorrieron mi cuerpo desde el cabello húmedo hasta mis pies descalzos, y luego regresaron a mi rostro. Sonrió, pero había en esa sonrisa algo diferente, algo más intenso que la calma habitual que mostraba. Hola, respondió cerrando el libro y dejándolo a un lado. ¿Lista para combatir el calor? Más o menos, contesté encogiéndome de hombros. Pero esta piscina parece el único refugio hoy. Sin pensarlo demasiado, dejé el pareo en la tumbona y me metí en el agua. El frescor fue un alivio inmediato y me sumergí por completo, dejando que el agua me envolviera y calmara mis pensamientos. Al salir a la superficie, sentí que Marcos seguía mirándome, esta vez con una intensidad que no pude ignorar. ¿Qué pasa?, pregunté, medio en broma, medio nerviosa. Él dudó un instante, buscando las palabras. Nada, es solo que hoy te ves diferente, dijo finalmente, con una voz suave y un poco temblorosa. No sé cómo explicarlo.
Me sonrojé, tratando de disimular la emoción que me subía por el cuello. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Encogió los hombros, pero en sus ojos brillaba una chispa extraña, una mezcla de curiosidad y deseo apenas contenida. Quizás es solo el verano, que cambia todo. No respondí, volviendo a sumergirme en el agua, aunque sentía como cada palabra de Marcos encendía una corriente bajo mi piel. Él se levantó y, sin previo aviso, se lanzó al agua con un salto ágil, salpicando gotas brillantes alrededor. Cuando emergió, sacudió el pelo mojado y se acercó a mí en la piscina, tan cerca que sentí el calor de su cuerpo a través del agua. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez, no pude ocultar el temblor que me recorría. Aquella distancia entre nosotros parecía haberse reducido a nada, y en su mirada vi un conflicto, una lucha por contener algo más profundo. Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome que quizás solo era mi imaginación, pero el cosquilleo que sentí cuando se acercó un poco más me dijo que no. La tarde se deslizó entre conversaciones ligeras y silencios cargados de tensión, una danza silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Cuando salí de la piscina horas después, sabía que algo entre nosotros había cambiado para siempre. No era solo una amistad, era algo nuevo, peligroso y hermoso a la vez, un misterio que apenas comenzaba a descubrir. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en Marcos y en la extraña tensión que había surgido entre nosotros en la piscina. Me envolví en una toalla blanca, todavía húmeda de la ducha, y subí las escaleras con pasos lentos, tratando de ordenar mis pensamientos. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac suave del reloj en el pasillo. Sentí una mezcla de nervios y emoción que me hacía cosquillear la piel. De repente, noté que algo no iba bien en el baño. Al abrir el grifo, el agua salió helada, un frío que me caló hasta los huesos. Fruncí el ceño, sorprendida y molesta. ¿Qué pasa con el calentador?, murmuré para mí misma. En la casa solo estábamos Marcos y yo, mis padres habían viajado a Granada por unos días. Llamé a Marcos, con la voz un poco temblorosa y envuelta en la toalla. Marcos, ¿puedes venir? El agua está helada y no sé cómo arreglarlo. Él apareció en segundos, con ese aire tranquilo y reservado que me había empezado a resultar tan familiar. En sus manos llevaba un libro, pero al verme envuelta en la toalla sus ojos se contrajeron un instante, sorprendidos y, quizás, ligeramente incómodos. Carraspeó para disimularlo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, frunciendo el ceño mientras se acercaba al grifo. El calentador está roto, solo sale agua fría y no sé qué hacer, respondí, apartándome para dejarle espacio. Él se agachó y empezó a manipular la llave del termostato, que estaba un poco alto para mí, siendo tan baja. Mientras él trabajaba, no pude evitar observarlo. La luz tenue del baño dibujaba sombras suaves en su rostro, resaltando la mandíbula firme y los ojos oscuros que evitaban encontrarse con los míos. Había una electricidad en el aire, un magnetismo que hacía que mi corazón latiera con fuerza desbocada. Alguien lo puso en frío, y parece que lo dejaron así, murmuró sin mirarme. Ahora lo arreglo. Noté cómo su cuerpo se tensaba, como si estuviera conteniendo algo, evitando mirarme directamente para no perder el control. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla de madera y notas frescas, que me envolvía y me hacía sentir vulnerable y segura a la vez. Finalmente, el agua comenzó a calentarse y él se enderezó, sonriéndome con esa sonrisa tímida que ya conocía. Listo. Ahora debería funcionar. Le sonreí agradecida, sintiendo una calidez distinta a la del agua correr por mi piel. Gracias, Marcos. De verdad me has salvado. Nuestros ojos se encontraron por un instante más largo esta vez, y sin pensarlo, me incliné hacia él y le di un beso breve en los labios. Fue un gesto impulsivo, casi inocente, pero suficiente para cambiarlo todo. Marcos se quedó congelado, con los ojos muy abiertos. Luego, esbozó una sonrisa tímida y apartó la mirada, como si quisiera esconder lo que estaba sintiendo. No, no deberíamos, susurró, casi para sí mismo. Asentí, todavía con el corazón en la garganta, y di un paso atrás. Sí, mejor que me deje duchar tranquila. Él salió del baño apresuradamente, cerrando la puerta tras de sí, y yo me quedé sola,
con una mezcla de confusión y deseo que me quemaba por dentro. ¿Qué acababa de pasar? ¿Y qué significaba para nosotros? No podía dejar de preguntármelo, mientras el eco de su despedida resonaba en mis oídos. Al día siguiente, el ambiente en casa parecía diferente, como si el aire se hubiera cargado de una tensión contenida que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Busqué a Marcos por todas partes, y finalmente lo encontré en el salón, sentado en el sofá con el mismo libro que había tenido la noche anterior. Llevaba una camiseta gris ajustada y unos pantalones vaqueros desgastados que resaltaban su figura atlética. Su cabello oscuro estaba despeinado, y sus ojos, aunque fijos en las páginas, parecían distraídos, como si luchara por concentrarse en la lectura. Me acerqué con cautela y me senté a su lado, sintiendo como el corazón se me aceleraba con cada movimiento que hacía. «Hola», dije en voz baja. «Hola», respondió él, apartando el libro y mirándome con una mezcla de nerviosismo y algo que no supe identificar del todo. Quise romper el hielo y hacer que esa distancia se disipara. Anoche, lo del beso, no sé qué decir. Fue inesperado, pero no puedo negar que sentí algo, confesé, tratando de que mi voz sonara firme, aunque por dentro estaba temblando. Marcos asintió lentamente, luego tomó mi mano con cuidado, entrelazando sus dedos con los míos. «Yo también siento algo, Ana. Pero esto es complicado, y tenemos que ser cuidadosos». Sentí que una oleada de emociones me invadía, miedo, deseo, incertidumbre. Pero también una certeza profunda, como si por fin hubiera encontrado a alguien que me entendía sin necesidad de palabras. Pasamos el día juntos, hablando sobre nuestros sueños, nuestras inseguridades y la extraña conexión que nos unía. No mencionamos a mis padres ni a los suyos, como si ese fuera un tema prohibido, pero en cada mirada, en cada roce accidental, estaba la promesa silenciosa de algo más. Por la tarde, decidimos salir a dar un paseo por el casco antiguo de Ronda. La luz dorada del sol poniente bañaba las calles empedradas y las fachadas blancas, creando un escenario casi mágico. Marcos llevaba unas zapatillas deportivas blancas y una camisa de lino azul claro que dejaba entrever su piel bronceada. Yo vestía un vestido ligero de algodón con estampado floral y unas sandalias de cuero que hacían un suave ruido al andar. Caminamos sin rumbo, dejando que la ciudad nos envolviera con su encanto. En un momento, nos detuvimos en un mirador con vistas al impresionante Tajo de Ronda, donde el río Guadalevín serpenteaba cientos de metros abajo. Marcos me miró y, sin decir palabra, me tomó la mano con fuerza, como si quisiera asegurarme que estaba allí, conmigo, a pesar de todo. Fue un instante suspendido en el tiempo, lleno de promesas ocultas y deseos reprimidos. Sentí que aquella tarde no solo fortalecía un vínculo, sino que también nos acercaba a un precipicio del que ninguno sabía si se atrevía a saltar. Cuando regresamos a casa, la oscuridad ya había caído, y las luces cálidas de la vivienda proyectaban sombras suaves en las paredes. Nos despedimos con un abrazo largo, cargado de una electricidad silenciosa que hacía que mis mejillas ardieran. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente no paraba de dar vueltas a todo lo que había pasado. Sabía que el camino que estábamos empezando a recorrer juntos no sería fácil, pero algo en mi interior me decía que valía la pena arriesgarlo todo. Los días siguientes continuaron con esa mezcla de complicidad y tensión que parecía envolver cada uno de nuestros encuentros. Sin embargo, nada pudo prepararme para lo que ocurrió una tarde de domingo en la casa de campo de mis padres, en las afueras de Ronda. El sol caía a plomo y el aire estaba tan cargado que parecía derretir hasta el más mínimo pensamiento. Decidimos pasar el día allí para escapar del calor sofocante de la ciudad. Yo llevaba un vestido de lino blanco, ligero y fresco, que se ceñía suavemente a mi cintura y dejaba al descubierto mis hombros bronceados. Mis pies descalzos sentían el frescor de la hierba, y el viento jugueteaba con mis rizos oscuros. Marcos, por su parte, vestía unos pantalones cortos de tela y una camiseta sin mangas que resaltaba sus brazos fuertes y bronceados. Pasamos la mayor parte del día junto a la piscina, charlando, riendo y disfrutando de la tranquilidad del lugar. Pero entonces, al caer la tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse tras las montañas, todo cambió. Marcos y yo nos quedamos a solas en el jardín, rodeados por el aroma de jazmín y tomillo. Él se acercó lentamente, y sin decir palabra, tomó mi mano entre las suyas.
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras nuestras miradas se encontraban, cargadas de una intensidad que hacía vibrar el aire a nuestro alrededor. Ana, no puedo seguir ocultándolo, susurró con voz ronca. Lo que siento por ti no es solo un capricho. Es algo profundo, algo que nunca había experimentado antes. Mi corazón latía con fuerza, y aunque sabía que lo que estábamos haciendo era arriesgado, no pude resistirme a sus palabras ni a la cercanía de su cuerpo. Sin pensarlo, me acerqué y apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Pero justo en ese momento, escuchamos el ruido de un coche acercándose por el camino de tierra. Fue como si el mundo se detuviera. Mi respiración se hizo entrecortada y Marcos se tensó, soltando mi mano con pesar. Era mi madre, que regresaba antes de lo esperado. Sentí una mezcla de alivio y temor, consciente de que lo que acabábamos de compartir era un secreto que debía permanecer oculto. Corrimos al interior de la casa, tratando de recomponer la normalidad mientras ella entraba con una sonrisa cansada pero feliz. Me alegra veros aquí, dijo, sin sospechar nada. Pensé que estaríais en la ciudad. Aquella noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en la fragilidad de nuestro vínculo y en lo mucho que deseaba que, de algún modo, pudiéramos superar todos los obstáculos que se interponían entre nosotros. Sabía que nuestro secreto era un delicado equilibrio, una cuerda floja en la que caminábamos sin red. Y aunque el miedo a ser descubiertos estaba siempre presente, también sentía que ese amor prohibido era la fuerza que me mantenía viva y esperanzada. Todavía me cuesta creer que todo eso haya ocurrido, que entre nosotros haya surgido algo tan intenso y prohibido, algo que nunca imaginé que pudiera sentir por alguien tan cercano. A menudo me pregunto cómo habría sido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si no hubiéramos tenido que ocultar lo que nos une. Recuerdo aquella tarde en la piscina, cuando Marcos me ayudó con mis estudios, cuando su voz tranquila me envolvía y su paciencia parecía infinita. Nunca pensé que detrás de ese joven reservado y a veces distante se escondiera a alguien capaz de entenderme tan profundamente. Y menos aún que esa comprensión se convertiría en algo mucho más poderoso. Pensar en cómo nuestros encuentros se convirtieron en pequeñas escapadas, en momentos robados al mundo, me sorprende. Las charlas, las miradas, los gestos sutiles que parecían decir más que 1000 palabras. Esos momentos fueron los que comenzaron a romper las barreras que nos habíamos impuesto, los que nos hicieron ver que lo que sentíamos no era un simple capricho. Pero, ¿y si alguien hubiera intervenido antes? Si en vez de escondernos hubiéramos sido capaces de hablar con sinceridad desde el principio, quizá todo habría sido diferente. Quizá el miedo y la culpa no habrían teñido nuestros días, ni habríamos tenido que andar con tanto cuidado, como si camináramos sobre cristales rotos. A veces me pregunto cómo habría sido si mis padres hubieran sabido desde el principio, si hubieran podido entendernos y apoyarnos en lugar de juzgarnos. ¿Habríamos tenido la fuerza para enfrentarlo juntos o habríamos acabado perdiéndonos en el camino? Lo que más me duele es la incertidumbre que nos acecha. El miedo a que este secreto, tan frágil y delicado, pueda romperse en cualquier momento y arrastrarnos con él. A veces siento que vivimos en una burbuja de cristal, hermosa pero vulnerable, y que cualquier golpe puede hacerla estallar. Sin embargo, a pesar de todo, sé que lo que hay entre nosotros es real. Marcos no es solo mi hermanastro, es alguien que me ha mostrado una parte de mí misma que no conocía, alguien que me ha hecho sentir viva y amada. Y aunque el camino sea incierto y difícil, no puedo imaginar mi vida sin él. Ahora que hemos decidido mantener nuestro secreto, que hemos acordado ser cautelosos y discretos, siento que cada momento juntos se vuelve aún más precioso, más intenso. Cada mirada, cada roce accidental, cada palabra susurrada en la oscuridad tiene un significado especial que solo nosotros entendemos. Pero también sé que no podemos vivir escondidos para siempre. En algún momento, la verdad saldrá a la luz, y tendremos que enfrentarnos a las consecuencias. No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que, pase lo que pase, este vínculo que nos une es fuerte, y que juntos podremos superar cualquier obstáculo. A veces, mientras me acuesto por la noche, pienso en todo esto y siento una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por lo que vendrá, pero esperanza porque, a pesar de todo, hemos encontrado algo verdadero en medio de la tormenta. Algo que vale la pena proteger y luchar por él. Nunca imaginé que un simple día junto al lago pudiera romper la frágil normalidad que habíamos construido.
Era un fin de semana más en nuestro refugio cerca de Carmona, ese lugar tranquilo donde mis padres y Marcos y yo solíamos escapar para desconectar del mundo. El aire fresco y el murmullo del agua parecían anticipar un momento especial, aunque entonces no lo sabía. Llevaba un vestido de lino color azul celeste, que dejaba mis hombros al descubierto y que se movía con la brisa suave. Mis sandalias de cuero dejaron paso a mis pies descalzos, sintiendo la hierba húmeda bajo la piel. Marcos, con su camiseta blanca y pantalones cortos beige, caminaba a mi lado, como siempre, con esa mezcla de calma y misterio que me desarmaba. Caminábamos por la orilla del lago, manteniendo una distancia respetuosa, como dos hermanos que comparten un lazo familiar. Pero ese día, algo cambió. Tropecé con una raíz oculta entre las piedras y, para no caerme, instintivamente agarré la mano de Marcos. Él reaccionó rápido, apretando la mía con fuerza para ayudarme a mantener el equilibrio. Fue un contacto breve, pero para mí fue como una chispa que encendió todo mi cuerpo. Miré hacia arriba y vi que mi madre nos observaba desde la distancia, con una sonrisa suave y sin sospechas. Sentí un calor extraño, una mezcla de alivio y miedo, consciente de que ese pequeño gesto podía significar mucho más de lo que queríamos admitir. Más tarde, sentados en la terraza de la casa, arropados con mantas mientras el sol se ocultaba, hablamos en voz baja sobre lo difícil que era mantener nuestro secreto. No podemos seguir así, Ana, dijo Marcos con sinceridad. Cada día es una lucha para esconder lo que sentimos. Sus palabras resonaron en mi interior como un eco de lo que yo misma pensaba. La verdad era que el peso del silencio se hacía insoportable. Pero el miedo a lastimar a quienes amamos nos mantenía cautivos en esa mentira compartida. Entonces, tomé una decisión que cambió todo. Tenemos que dejar de escondernos, le confesé, con la voz temblorosa pero firme. No podemos vivir con miedo para siempre. Marcos me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Estás segura?, preguntó. Esto puede cambiarlo todo. Asentí, sabiendo que no había vuelta atrás. Ese momento marcó un antes y un después en nuestra historia. La decisión de enfrentar la realidad juntos, con todas sus consecuencias, nos llenó de una fuerza inesperada. Pero el destino, siempre imprevisible, nos tenía preparada una prueba aún mayor. Aquel mismo día, un mensaje en el móvil de Marcos alteró la calma que habíamos construido, una llamada urgente de alguien de su pasado, una persona que creíamos olvidada y que regresaba para poner en jaque todo lo que habíamos construido. El tiempo se detuvo por un instante, y su rostro cambió al leer las palabras. Sentí que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Una sombra se cernía sobre nosotros, amenazando con romper la frágil paz que tanto habíamos luchado por mantener. La llamada que recibió Marcos aquella tarde se convirtió en un torbellino que arrastró todo nuestro mundo hacia un abismo desconocido. La voz al otro lado del teléfono era urgente, cargada de preocupación. Era Lara, su exnovia, una presencia del pasado que creíamos enterrada y olvidada. Me quedé paralizada al ver cómo el semblante de Marcos cambiaba por completo. Sus ojos oscuros se oscurecían aún más con una mezcla de miedo y angustia. Ha tenido un accidente, me explicó en voz baja, apenas capaz de articular las palabras. Está en el hospital, y necesita una operación urgente. No tiene a nadie más que a mí. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta, un torbellino de emociones que iban desde la tristeza hasta la rabia y los celos. Aquel pasado que habíamos intentado dejar atrás volvía para reclamar su lugar, amenazando con destruir lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Marcos decidió irse al día siguiente para estar a su lado, y aunque intentó tranquilizarme, la incertidumbre y el miedo me invadían. ¿Qué pasaría con nosotros durante su ausencia? ¿Cambiaría algo en él? ¿Podría resistir la distancia? Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia y de confianza. Marcos llamaba cada noche, su voz cargada de cansancio y preocupación, pero sin mencionar demasiado sobre nosotros, como si se sintiera culpable por dejarme sola. Una noche, mientras hablábamos por teléfono, no pude contenerme más y le pregunté con voz temblorosa, ¿y nosotros? ¿Qué hay de nosotros en todo esto? ¿Me echas de menos? Hubo un silencio largo y doloroso, y luego su respuesta, claro que sí, Ana. Pero ahora mi mente está con Lara, con su recuperación. No quiero que pienses que no me importas, porque no es así.
Sus palabras, aunque honestas, no lograron calmar la tormenta que sentía en mi interior. La distancia se hacía más grande, y con ella, las dudas y los miedos. Finalmente, Marcos regresó a casa, pero no era el mismo. La luz en sus ojos parecía apagada, como si hubiera dejado una parte de sí en aquel hospital. Intentó actuar con normalidad, pero yo podía notar la distancia invisible que se había instalado entre nosotros. Una tarde, cuando estábamos solos en su habitación, no pude evitar preguntarle, ¿qué está pasando, Marcos? ¿Por qué te siento diferente? Él suspiró profundamente, evitando mi mirada. Lara todavía necesita mi ayuda. Quizá tenga que volver a ir. No sé cuánto tiempo más durará esto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y en ese momento supe que el pasado de Marcos no solo había regresado, sino que estaba dispuesto a quedarse, poniendo a prueba todo lo que habíamos construido juntos. Mientras él se levantaba para atender una llamada, mis ojos se posaron en una fotografía que descansaba sobre la mesilla. Era una imagen de Marcos y Lara, sonriendo, tomados de la mano. En el reverso, un mensaje escrito con tinta azul, para siempre. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era esa mujer realmente para él? Y, sobre todo, ¿qué futuro nos esperaba a nosotros? Nunca imaginé que una simple fotografía pudiera desencadenar un torbellino de emociones tan intenso que me dejara sin aliento. Aquella imagen de Marcos y Lara, tomadas de la mano y sonriendo con una complicidad que parecía eterna, estaba apoyada sobre la mesilla, mirándome como un recordatorio silencioso de un pasado que no lograba olvidar. Sentí como un fuego ardía en mi pecho, mezclando celos y tristeza, una mezcla dolorosa que me quemaba por dentro. Para siempre, repetía en mi mente, como si esas dos palabras tuvieran el poder de borrar todo lo que habíamos vivido Marcos y yo. Pero, ¿qué significaba realmente para siempre cuando estábamos intentando construir algo nuevo, algo prohibido? Marcos volvió a la habitación, su rostro serio y cansado. Notó mi mirada fija en la fotografía y comprendió al instante. No quería que la vieras, dijo con voz baja, como si confesara un secreto oscuro. Pensé que ya estaba olvidada, que era parte del pasado, pero no es tan sencillo. Me acerqué a él, sintiendo la mezcla de amor y dolor que nos unía. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté con el corazón en la garganta. ¿Hay un para siempre, para ella, y otro para mí? Él me tomó de la mano, apretándola con fuerza, como intentando transmitirme una verdad que le costaba decir. Ana, tú eres mi presente, y quiero que seas mi futuro. Pero hay cosas que debo resolver, personas que aún necesitan de mí. No quiero perderte, pero tampoco puedo cerrar esa puerta sin más. La tensión entre nosotros era palpable, una línea invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. Sentí que estábamos al borde de un precipicio, entre la esperanza y el miedo, entre lo que deseábamos y lo que la realidad nos imponía. En ese instante, el silencio se hizo insoportable, hasta que la llamada inesperada sonó de nuevo, rompiendo la frágil calma. Marcos salió apresuradamente, dejando atrás una habitación llena de preguntas sin respuesta. Me quedé sola, con la fotografía en mis manos y un corazón que latía con fuerza, preguntándome qué camino tomaría nuestra historia, qué secretos aún quedaban por descubrir y cuánto tiempo podríamos sostener ese equilibrio precario que nos mantenía juntos. La incertidumbre se había convertido en nuestra compañera constante, y aunque el deseo ardía con fuerza, también lo hacía el miedo a perderlo todo. En ese momento comprendí que nuestro amor era una llama que podía iluminar la oscuridad, pero que también podía consumirnos si no encontrábamos la manera de protegerlo. Y mientras el reloj avanzaba implacable, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. La llamada que Marcos atendió esa noche cambió para siempre el curso de nuestra historia. Su rostro se tornó grave, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación que me heló la sangre. Al colgar, se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de miedo y determinación. Es grave, Ana, me confesó con voz entrecortada. Lara ha empeorado, y esta vez no es solo la operación. Hay cosas que no me ha contado, cosas que podrían cambiarlo todo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué secretos ocultaba esa mujer? ¿Qué parte del pasado de Marcos estaba a punto de salir a la luz? La incertidumbre me asfixiaba,
y una ola de celos y desesperación me invadió. Sin embargo, sabía que no podía dejarlo solo. A pesar del dolor que sentía, decidí apoyarlo, aunque eso significara enfrentar sombras que nunca imaginé. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanzas y tormentas. Marco se dividía entre su compromiso con Lara y el vínculo que nos unía a nosotros. La tensión crecía, y cada encuentro se convertía en un acto de valentía, una lucha por mantener viva una llama que parecía querer apagarse. Pero entonces, una noche, mientras estábamos juntos en el salón, recibimos una visita inesperada. Alguien llamó a la puerta, y cuando abrí, vi a una mujer que no podía olvidar, Lara, con su mirada intensa y una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Su presencia rompió la frágil burbuja que habíamos creado. La atmósfera se volvió densa, cargada de emociones contenidas y secretos a punto de estallar. Lara entró en la casa, y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Se desató una tormenta invisible, una batalla silenciosa por el amor, la verdad y el futuro que todos ansiábamos. Mientras las sombras del pasado y las luces del presente chocaban, me di cuenta de que estábamos en el borde de un abismo, y que solo enfrentando juntos la verdad podríamos descubrir si nuestro amor tenía la fuerza para resistir. Queda mucho por contar, y aunque el camino sea incierto y peligroso, sé que esta historia apenas está comenzando. ¿Qué secretos traerá Lara? ¿Cómo cambiará su llegada a nuestras vidas? Y sobre todo, ¿seremos capaces de luchar por lo que sentimos, sin importar las consecuencias? El futuro está envuelto en misterio, y solo el tiempo revelará el destino de nuestro amor prohibido. Pero una cosa es segura, nada volverá a ser igual desde esta noche.